Del gerenciamiento. La vida ya no es la vida, sino que somos gerentes de nosotros mismos. Empresarízate, nos dicen a toda hora. La universidad ya no es la universidad, que sus prácticas de gestión son los que ahora deciden lo que antes resolvíamos como un asunto de valor y de principio. El triunfo de la gestión en la universidad recompone el paisaje de la formación, de la docencia y de la investigación. Transforma su carácter sustantivo y las coloca al servicio del gerenciamiento. Incluso en nominativo se expresa hoy como adjetivo. Se vuelve gestión de la formación, gestión del aula, gestión del aprendizaje y gestión de la investigación. Y no es simplemente un problema de palabras. Voy a contar un casito chiquito. Hace 30 y pico de años, mi universidad se hacía investigación, hacía y editaba sus propias investigaciones. Yo me acuerdo que mi primer libro, salido en el 84, no solamente yo trabajaba en la investigación, sino que yo escogía la carátula, etcétera, etcétera, lo publicaba el mismo centro de investigaciones, etcétera. Después esa cosa se fue colocando, entonces un comité de publicaciones que además después entonces se burocratizó en el proceso de gerenciamiento, etc. Tenía un centro de investigaciones con revista propia, la Revista Colombiana de Educación. Intelectuales de América Latina enviaban sus artículos a esta revista en virtud de que existía un reconocimiento internacional de ese trabajo. Hoy tenemos todos los procedimientos de la gestión. Se hacen las convocatorias y tienen que ser públicas, porque el caso mío es una universidad pública, entonces la controla la Contraloría. Y lo que controla la Contraloría es que la convocatoria salga. No importa que por detrás esté sesgada. La convocatoria se mandan encuestas a investigadores, se manejan los datos de cada proyecto que ingresa a su sistema, discute y propone textos de política investigativa, pero ya no se hace investigación. En este ejemplo singular, la idea de que la gestión es una práctica creativa, una promesa que garantiza los logros de los fines, se falsea. Lo que importa ahora es la gestión con sus indicadores. Y ahora todo se dirige a los indicadores. Su control de los procesos que exigen perfeccionar dos técnicas específicas para el nuevo aparato, el monitoreo y los sistemas de información. En lugar de investigación tenemos la producción de cada más vez complejos sistemas de información que permiten la evaluación y monitoreo de las acciones en desarrollo permanentemente, porque esa es una de las funciones de la gestión. La gestión no trabaja solamente sobre el resultado, sino que trabaja sobre el proceso y trabaja con el error para estarlo controlando permanentemente. Por eso, esta llamada puede ser grabada o monitoreada. Para su seguridad. Para efectos de seguridad. Y pregunto, ¿seguridad de quién? El carácter estratégico de estos sistemas de información es central, en tanto son la clave a partir de la cual se toman decisiones. De manera que los sistemas de información constituyen entramados a través de los cuales se organiza un dominio de saber, un conjunto de objetos enunciables y por lo tanto de prácticas que se hacen visibles. Menciono dos: los indicadores de monitoreo y la investigación al servicio de la toma de decisiones, o si lo prefiere, saberes técnicos que funcionan como parte fundamental de los sistemas de legitimación política. Convertida en nueva episteme, la gestión estratégica suele definirse como, comillas, el conjunto de procesos de diseño, desarrollo y mantenimiento de un proyecto de intervención que relaciona las metas y las competencias institucionales con las demandas y las oportunidades de contexto. Nada más ni nada menos.
Vaya manera aséptica de producir nuevos objetos de saber y nuevos sujetos. La gestión recoloca, dice Silvia Greenberg, los objetos de la planificación y de la dirección de las conductas de los individuos. Es decir, que si antes nos interesaba formar un médico, un abogado, un ingeniero o un maestro, lo que interesa ahora es la formación de nuevos gestores, responsables incluso de su propio autoaprendizaje. 2. La masificación de la universidad en la lógica de la escolarización. Trabajé parcialmente este punto de la formación. Ahora voy a trabajar esta conversión de la universidad en educación superior, digamos, ese proceso de masificación. Estamos atravesando por un momento de modificaciones significativas que sugieren el paso de la universidad a la educación superior. Más que una reorganización general de la universidad, los derroteros de la reforma hoy en día tratan básicamente de hacer coincidir educación superior con la modernización del sector terciario, lo que se constituye en una racionalidad económica que se remonta décadas atrás, al tiempo en que entra en crisis el modelo de desarrollo impulsado por el Estado y se pasa ahora a una visión de la educación universitaria como un escalón más en la tendencia escolarizadora. Entonces, voy a explicar un poquito 2 puntos, muy lejanamente porque nunca me gusta extenderme demasiado. Modernización. Cuando hablo de modernización no hablo solamente de la introducción de tecnologías materiales, sino de, cuando hablo de modificación, cuando hablo de modernización estoy hablando de la transformación en la comprensión del tiempo y del espacio. Es decir, en la introducción de un conjunto de tecnologías, como de tecnologías sociales, como por ejemplo las tecnologías educativas. Las tecnologías educativas yo las entiendo como tecnologías sociales y no simplemente como el uso de la tecnología en la educación. Es más bien la conversión de la educación en una tecnología, para que me entiendan rápidamente la cosa. Entonces, en los procesos estos de expansión, que en mi tesis doctoral planteo que hay 2 maneras de la expansión de la escolarización. Una expansión que es horizontal y una expansión que es vertical. Es decir, la lógica de la escolarización abarca todo lo que antes no le pertenecía e incorpora la universidad a su lógica. Por eso es primaria, secundaria, terciaria, etc. Y hacia abajo también. Y eso no existía antes. Entonces, desde abajo preescolar, y la gente pide hasta 0. De 0 para arriba. En términos de años. Que la educación incluya hasta el 0, desde el 0 para arriba. Y ahora es permanente. Entonces no hay bloques y entonces la universidad entra en esa lógica vertical. Y en la lógica horizontal cubre todas las poblaciones. Indígenas, afros, todo, especial en la educación, todas esas formas. Nadie puede salirse de la escolarización. Y incorpora a la escolarización otras formas. En la escolarización, en la escuela, pero que no es exactamente lo mismo. La escolarización surge de la escuela, pero después la desborda. Hoy está escolarizada toda la sociedad. Pero en esos procesos de escolarización se incluyen algo que además no solamente es la escuela, o lo escolar o lo educativo, sino que incluye la salud, la alimentación, etc. Miren hoy en los colegios, por lo menos públicos, que incluyen desayuno, almuerzo, y están prometiendo por ahí los candidatos desayuno, almuerzo, comida, no sé, dormida, todo pasa por ahí. Estas son sociedades escolarizadas. No nos podemos pensar por fuera de eso. Y eso es, según lo que yo planteo, una especie de tragedia.
La masificación de la educación superior es un hecho constatable con datos estadísticos. Su explicación, sin embargo, va más allá del análisis convencional que suele asociar masificación con aumento de la población. No ese es el simplismo que yo utilizo. La pregunta sería, ¿qué teorías se han construido para explicar el fenómeno de la masificación? Pero también cómo estas experiencias dan cuenta de la similitud de propuestas y la semejanza de reformas emprendidas en la mayoría de los países de América Latina. Y digo América Latina solamente por citar los que he trabajado. Pero estos procesos de escolarización casi que se han universalizado. No, no es casi, se han universalizado. Y permanentemente se actualizan. Esos son dos conceptos que trabajo. Incluso yo estoy dictando ahora un seminario en el doctorado que se llama Escolarización, Aprendizaje y Poder. En diálogo con varios académicos del campo comparado, se han logrado caracterizar tres explicaciones que conectan masificación de la educación con globalización de la educación y con semejanza en las acciones políticas de reforma. La explicación funcionalista, en primer lugar, la neomarxista y la neoinstitucionalista. En la primera, en la funcionalista. ¿Por qué la masificación y las reformas pueden llegar a ser parecidas desde un punto de vista funcionalista? La respuesta más puntual diría, porque los sistemas educativos tienden a tener un mismo objetivo en todos los países. No, y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. No siempre la educación estuvo en escuelas. No siempre la educación se dio en escuelas, sino a partir de un momento en el cual la escuela nace. Y la escuela nace en nuestros países a finales del siglo XVIII, comienzo del XIX. Ahí, la escuela no se remite a Platón, ni a la Edad Media, no. La escuela, esa pública que conocemos. Pero la aparición de la escuela y la inclusión de la educación, porque no necesariamente se corresponden, no es lo mismo escuela que educación, históricamente no lo ha sido. Entonces, en esos procesos, se me fue la idea. Bueno, no será el judío alemán ese, ¿no? Bueno, mejor dicho, todos los países tratan de adoptar el sistema educativo a sus necesidades cambiantes. Esa funcionalidad de los sistemas es acorde a los requisitos de la economía, la industria y la tecnología. Entonces, de alguna manera, tienen los mismos objetivos, dificultades parecidas, están insertos en los mismos procesos de cambio tecnológico y de interdependencia económica. Y por eso podemos encontrar similitudes en las decisiones educativas. Esta sería una visión funcionalista de la globalización de la educación. Cuando digo globalización también me estoy refiriendo a la universalización de prácticas que se parecen. Luego tenemos a los neomarxistas, que ven el capitalismo como un sistema mundial. Fue Wallerstein quien en un estudio sobre la evolución del capitalismo designó a este como un world system, o sea, un sistema capitalista mundial. Y a partir de aquí, Rieber, un investigador alemán de la Universidad de Humboldt, plantea lo de la constitución de lo que él llama sistema mundo en educación. Es decir, que el sistema, bueno, ya me acordé. La escuela deviene en un proceso largo sistema educativo. Entonces la primera diferencia que les decía es, no siempre la educación se dio en escuela, y no la educación y la escuela siempre fueron el sistema. El ser sistema ya es otra cosa, porque un sistema, como dice Niklas Luhmann, son relaciones de comunicación. La escuela, los maestros, el conjunto de cosas, son el entorno del sistema, pero no son el sistema. Entonces no es igual educación que el sistema educativo. Era muy importante que me acordara de él. No, además porque estaba preocupado.
Pero me pasa mucho. Por su parte, los neoinstitucionalistas hablan de una cultura mundial, cultura que se va formando en organizaciones internacionales inspirada en ideas, teorías y paradigmas que se elaboran en las universidades de países que son percibidos como de vanguardia, por ejemplo, Estados Unidos o Inglaterra. En el espectro de la educación, la cultura mundial tiene que ver con las ciencias sociales. Los estudios de Meyer y su escuela neoinstitucional de Stanford detectaron las similitudes entre los sistemas educativos en el mundo. Meyer habla también de las organizaciones internacionales, de cómo difunden una cultura mundial. Ahora, ¿por qué diferentes países adoptan estos modelos que comparten la cultura mundial? Por un problema de legitimidad. Los países buscan legitimidad y adoptan medidas y políticas educativas que sean aceptadas y bien vistas por los países de vanguardia. Esa es una explicación neoinstitucionalista. Describo estas tres anteriores a riesgo de una hipótesis de trabajo. La masificación es un efecto que se explica porque la educación superior entra en la órbita de la escolarización. Esa es mi explicación. Y no simplemente porque creció la población. La escolarización captura y reordena lo que antes podía entenderse como universidad, al hacerla entrar al nivel terciario en concordancia con los órdenes primario y secundario. Y entonces ya no sería solamente terciario, sino que pasaría al otro, que sería cuaternario y quinquenario, ¿no? ¿Sí? Maestría, doctorados, ahora postdoctorados, y va para arriba. Y ahora es permanente, además. Asumida como escolarización, es posible reconocerla como un fenómeno productivo que agencia subjetividades, racionalidades institucionales, órdenes gubernamentales, relaciones económicas, culturales y comunicativas. En su dimensión histórica, la escolarización aglutina reformas, políticas, sistemas, procesos de modernización educativa que hoy son punto central de la agenda estratégica. Y como les decía, la escolarización hoy cubre más allá de los problemas propios de la escuela o de la educación. En la sociedad escolarizada, y ese sería uno de los productos de la escolarización, produce sociedades escolarizadas. O sea, en ese sentido, la educación es productiva. No solamente reproductiva, según las teorías neomarxistas. La educación no solamente reproduce las clases sociales, todo el cuento ese que echan los marxistas. No, sino que la educación produce sus propias cosas. Por ejemplo, sociedades escolarizadas, que además son sociedades deseadas. Porque para estar viviendo en esta sociedad demandamos ser escolarizados, porque si no nos quedamos sin empleo, sin nada. O sea, ven que no es una cosa ahí ficticia. En la sociedad escolarizada, la que ha instalado en la noción de educación permanente como algo necesario, de hecho existe como un triple discurso: económico, educación como inversión y no como gasto; cívico, educación como factor imprescindible para la democracia; y político, la educación como necesidad. La educación entendida como sistema alude hoy por hoy a una nueva forma de educar. Si se cambia la forma, varían la mayoría de componentes: tiempo, espacio, subjetividades, velocidades, sin que ello signifique que lo que va a cambiar haga referencia a una variación estructural. La promoción publicitaria de las instituciones de educación superior se vuelve cada vez más un asunto de prioridad. Los eslogans con que se anuncian prometen un futuro de éxito laboral, movilidad social, retorno de una inversión en capital simbólico o en prestigio. Hay una institución universitaria en Bogotá, de la cual no voy a decir su nombre, pero ustedes me imagino que lo conocerán por la propaganda. Dice, tal universidad donde tú sí cuentas. También exigen, retan, desafían a estudiar la vida para aumentar la dinámica social, todo en virtud de unos contratos de créditos. Y aquí es donde viene ese proceso de expansión con lo del endeudado. Créditos financieros, condiciones de préstamo, y académicos, condiciones de aprendizaje. Se instala la lógica de los créditos en la educación superior.
Arribamos hacia una sociedad que diversifica sus modos de crédito, bancos, ICETEC, Fondo Nacional de Ahorro, cooperativas, las propias instituciones de educación superior financian el crédito para la educación permanente. Lo sorprendente de esta variación es que la adquisición de destrezas y habilidades se considera como una inversión. Desde entonces la adquisición se ha ido convirtiendo en competencia y en créditos. El crédito es a la vez una unidad de trabajo intelectual y productivo. Gran parte de la universidad latinoamericana, sobre todo Chile y Colombia, se financian con la venta de un mercado sofisticado de las unidades de valor del conocimiento-aprendizaje. Y todos los movimientos estudiantiles, sobre todo en Chile, son la muestra de eso. De sociedades que piden educación, pero además más gratis. Tenemos entonces que, vinculado con este fortalecimiento del gasto educativo en las familias latinoamericanas, emerge una forma particular de constitución del sujeto universitario, el estudiante universitario como consumidor y como cliente, y así la idea de muchos jóvenes es estudiar, escolarizarse al nivel que la ubicación socioeconómica le permita en instituciones universitarias o no universitarias, siempre y cuando se cuente con una amplia posibilidad de coleccionar títulos o certificados. En el tema de financiamiento de la educación superior, la mayoría de las reformas educativas en América Latina han optado el derrotero chileno, que pondera otros componentes como los recursos del Estado son siempre insuficientes, de manera gradual se aplican a los sectores de mayor capacidad contributiva el pago diferencial de la educación superior cuando se ingresa a una institución pública. Los estados adoptan el compromiso de financiar parcialmente programas especiales de desequilibrio educativo regional, marginalidad y emergencia educativa. Finalmente, la participación del sector privado en la prestación del servicio educativo terciario es cada vez más amplia y competitiva. Bueno, tercer punto, la empresarización, y ya con esto termino. La empresarización de la educación superior. Aludo aquí a un libro de Sheila Suger y Larry Leslie, editado en el 97 en la Universidad de Arizona bajo el título de Capitalismo Académico. Estos autores señalan sin ambigüedad el uso que las universidades pueden hacer de su activo específico, la producción intelectual de sus académicos y su articulación con la obtención de recursos financieros para la universidad. Por capitalismo académico hacen referencia, comillas, al conjunto de actividades que tienden a la capitalización sobre la base de la investigación universitaria o de conocimiento experto universitario que se realiza en búsqueda de soluciones a problemas públicos o comerciales. Aunque los autores realizaron su investigación solo en 4 países, Australia, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, muchas de sus observaciones se aplican a otros países y señalan un esfuerzo común de las instituciones de educación superior por aprovechar su profesorado. Incluso esta tendencia que se parezcan, que el estudio de estos 4 países se generalice en el análisis, tiene que ver con eso un poco lo que les decía antes, de cómo se universalizan esos modelos a partir de los sistemas mundo, por ejemplo, de que todos los sistemas educativos tienden a parecerse, independientemente de las políticas de cada país, etcétera, etcétera. La novedad de este capitalismo académico supone a su vez la articulación con algunos procesos que afectan y hacen mutar a la educación superior: el crecimiento de los mercados globales, la definición de nuevas agendas de investigación, en segundo lugar, la adopción de políticas centradas en prácticas de aplicación e innovación. Eso está muy en el orden del día. Y tiene que ver con el programa, por ejemplo, para la educación básica en países como Colombia, por ejemplo, el programa de Corea, hoy. La reducción del monto de subsidio directo del Estado a las instituciones educativas superiores, la formación de nuevos profesionales y trabajadores, el incremento de vínculos entre los académicos y el mercado, la inteligencia competitiva, entre otros. Semejante variación, pues señalé por lo menos 8 puntos de variación, muestra la exigencia de reestructuración de los modelos tradicionales de la academia, empezando precisamente por la variación de su análisis, en su análisis. Las exigencias de modulación, agrupación, competencia y circulación de la universidad actual
se hace a otras velocidades y con mayor eficacia. Un ejemplo de esta variación podrían ser los clústeres en educación superior, es decir, la relación de la universidad con un marco definido de empresas, gobiernos, asociaciones con las que se desarrollan prácticas de economía por aglomeración. Dicho de otra manera, sobrevivir a la globalización supone hoy encontrar formas de inserción de la educación superior a nuevos mercados, favoreciendo de paso la confianza de los empresarios y la cooperación institucional con otros sectores académicos, investigativos y de innovación. En este sentido, se afirma categóricamente desde diversas instancias de poder que las universidades en diferentes países tendrían que constituirse en clúster por las siguientes razones. Primero, desarrollan y difunden nuevos conocimientos e información. Segundo, tienen una capacidad considerable de vinculación con distintos agentes económicos. Tercero, permiten la generación de actividades económicas complementarias a la actividad universitaria en los lugares donde se establecen. Cuarto, mediante sus actividades incrementan la capacidad social de generar valor agregado, así como de difundirlo. Este enfoque privilegia una visión profesionalizante de las universidades, en la cual factores como la investigación y la vinculación con la problemática social pasan en un segundo plano. Tenemos a considerar que las universidades son competitivas en función de variables relacionadas al volumen, número de alumnos, profesores, edificios, etcétera, más no en función del valor que generan. En diálogo con Lazarato, el trabajo hoy es lo que constituye el mundo. No es lo que constituye el mundo, perdón, sino un medio de capturar la cooperación de cerebros. No es del trabajo ni de su explotación de donde hay que partir para comprender el capitalismo actual. Las nuevas fuerzas que se van instalando lentamente y que se precipitan tras la Segunda Guerra Mundial reconfiguran la sociedad en su conjunto, produciéndose una crisis generalizada de los lugares que la constituían, y con ello las formas del capitalismo contemporáneo se verán afectadas y reestructuradas. Esto era lo que señalaba al principio en torno a las transformaciones en el tiempo y en el espacio. En el espacio porque ya las instituciones, el conjunto de instituciones que surgen de un conjunto de relaciones que son distintas, ya no van a diferenciarse. En la sociedad disciplinaria, las instituciones disciplinarias de encierro, que podrían ser la casa, la escuela, el hospital, y está la cárcel, ¿sí? Serían instituciones que están separadas. Cuando llega a la escuela, ya no estás en la casa. Cuando llega al ejército, ya no estás en la casa, en la escuela. Y entonces tenían tiempos distintos. Hoy se puede estar en todas esas partes. Se puede estar educando incluso en la cárcel. Las universidades a distancia tienen presos que están estudiando. Y además el trabajo ya no es un lugar específico del trabajo, te lleva el teletrabajo que llaman ahora. Es decir, mire cómo se ha modificado el tiempo y el espacio. Y esas modificaciones hay que tenerlas en cuenta para el problema para la comprensión de la institucionalidad. Porque estaríamos viviendo en unas condiciones completamente distintas, pensadas con las viejas categorías. De manera análoga y concomitante, la formación permanente tiende a reemplazar a la escuela y la evaluación continua reemplaza el examen. Ahora bien, la empresa que viene no crea el objeto. Bueno, entonces se transforma todo. La de escuela ya no es solamente ese lugar que está encerrado en sí mismo, sino que se expande y entonces ahora se habla de la ciudad educadora, sociedad educadora, etcétera, etcétera. Y además se prolonga, ¿sí? La fábrica, sin que desaparezca, se convierte en empresa. Y una empresa no necesariamente necesita tener todo ahí reunido. Piensen en las maquilas, por ejemplo. Piensen en empresas como Zara, esta empresa española, que ya no es española, pues digamos mundial.
fabrica en cualquier parte del mundo. Y no tiene que tener un lugar. Mire, el ejemplo más claro de ese paso de la fábrica a la empresa, sin que la fábrica desaparezca, es lo que toma la empresa de la fábrica y lo que lo convierte. Es Detroit, por ejemplo. Detroit se está acabando. Una ciudad en quiebra, además. No sé si ustedes se han enterado. Una ciudad que está quebrada. Porque antes viviera de la industria. De la fábrica. Estaba todo agrupado en un solo lugar. Y ya hoy no se necesita un solo lugar. Entonces, la empresa que viene no crea el objeto, la mercancía. Ese lo crea la fábrica, la mercancía. Pero ¿sabe lo que crea la empresa? El mundo donde el objeto existe. Eso es lo que crea la empresa. Tampoco crea el sujeto, el trabajador o el consumidor, sino el mundo donde el sujeto existe. La empresa tiende hoy a quedarse con todas las funciones, servicios y empleados que le permitan crear un mundo. Los servicios de investigación, desarrollo, de marketing, de concepción, de comunicación, es decir, todas las fuerzas y los agenciamientos o máquinas de expresión. Entonces la empresa es todo eso. Y hay que retener este elemento en particular, este que les decía. Entonces, pertenecemos a un mundo, estamos inscritos en ese mundo y no simplemente somos sujetos apartes. Lo que hoy se produce son mundos. Más que modo de producción sería producción de modos o de mundos. Tenemos entonces que la empresa que produce un servicio que ya no es solamente la mercancía suelta, produce un mundo. Se presenta pues una nueva lógica en donde el servicio, lo mismo que el consumidor y el proveedor, deben corresponder con este mundo. Este mundo es el que debe estar inscrito en las almas y los cuerpos, tanto de los trabajadores como de los consumidores. Es decir, productores y consumidores quedan incluidos en este mundo que es ahora la nueva idea de empresa, o lo que es lo mismo, que el capitalismo no existe fuera de los sujetos que lo expresan. De tal modo que la objetividad y realidad del mundo de la empresa se confunde con las relaciones que la empresa, los consumidores y los trabajadores mantienen entre ellos. Y en este caso, en la empresa de la educación superior, esos trabajadores serían lo que se ha denominado el cognitariado, ya no el proletariado, sino el cognitariado. Es por eso que Lazarato plantea que el capitalismo no es hoy un modo de producción, sino lo que les decía antes, sino una producción de modos y de mundos. O mejor, que las sociedades llamadas del capitalismo cognitivo, que también se le llama así hoy, el problema a efectuar es mundo. La valoración capitalista está de ahora en más subordinada a esta condición. La expresión y la afectación de los mundos y las subjetividades incluidas en ellos, la creación y la realización de lo sensible, preceden a la construcción económica. O sea, es por eso que se realizan ese tipo de cosas económicas y no al revés. Lazarato nos dice también que hay que partir de la comunicación, ya que de aquí en más la relación entre la oferta y la demanda se ha invertido. Los clientes son los pivotes de la estrategia de empresa. Consumir no se reduce a comprar y destruir un servicio o producto, como enseñan la economía política y su crítica, sino que significa en principio pertenecer a un mundo, adherir a un universo. ¿De qué mundo se trata? Pregunta el autor y responde: basta con encender la radio y la televisión, de pasear por la ciudad, de comprar un semanario o un diario para saber que el mundo está constituido por agenciamientos de expresión, por regímenes de signos cuya expresión se llama publicidad y donde lo expresado constituye una solicitación, un pedido, que son ya ellos mismos una evaluación, un juicio, una creación acerca del mundo, de sí y de los demás. Lo que se expresa aquí no constituye una valoración ideológica, lo que estoy expresando,
sino una incitación en que los individuos son inquiridos para adoptar una forma de vida, es decir, adoptar una manera de vestirse. Porque en ese mundo lo que se inquiere es a eso, una manera de vestirse, una manera de tener un cuerpo, que son además construidos hoy con esta cantidad de prótesis con las que vivimos, que ya están incorporadas. Mire, un deportista de estos, por ejemplo, ahora que ganó Nairo Quintana, ¿por qué no ganaban antes los colombianos? Porque personajes como Armstrong se hacían cambiar la sangre toda. Se vaciaban cada rato la sangre y se inyectaban una nueva. Cuerpos completamente artificiales. Y cuando los controles estos de doping comenzaron a ser acelerados, entonces ya, mire cómo dejaron de ser. Con estos campesinitos, pues, que no podían tener el acceso a esa forma sofisticada. ¿O ustedes creen que un Nadal, Rafa Nadal o Djokovic o el portugués, Ronaldo, esos son cuerpos construidos? Y hablamos todavía de humanos. Una manera de tener un cuerpo, una manera de comer, de comunicar, de habitar, una manera de desplazarse, una manera de tener un género, una manera de hablar, etc. En fin, un mundo. Habría que reconocer que la empresa tiene un alma, que el marketing se convirtió en su centro estratégico y que los publicitarios son creativos. La empresa explota para su beneficio, desnaturalizándola y haciéndola depender de la lógica de la valoración. En realidad la empresa reduce la creación de posibles y su efectuación a la simple realización de un posible ya determinado, bajo la forma de oposición binaria que corresponde a los lenguajes de máquina, porque ese es un elemento que transforma fundamentalmente el sentido del saber con los lenguajes estos algorítmicos. Porque son lenguajes que utilizan fundamentalmente enunciados performativos. Y un enunciado performativo no da posibilidades para pensar, sino para escoger entre 0 y 1. Binarios. Y esos son los lenguajes de máquina. Pero son mundos lisos, banales, formateados, ya que son los mundos de la mayoría, vacíos de toda singularidad. Son mundos para nadie. Frente a estos mundos normalizados, nuestra libertad, y aquí estoy casi que reproduciendo a Lazarato, se ejerce exclusivamente eligiendo entre los posibles que otros instituyen y concibieron. No tenemos el derecho a participar en la construcción de los mundos, en la elaboración de los problemas y en la invención de las soluciones, más que en el interior de las alternativas ya establecidas. La definición de estas alternativas es un asunto de los especialistas. Uno de los campos preferidos para los especialistas es el del gobierno de la educación superior. Ahí estamos en la mira. Las prácticas de gobierno modulan su disposición de no gobernar demasiado, también de cómo gobernar lo que hay que gobernar con eficacia, flexibilidad, calidad y eficiencia. Entonces, en esta economía del gobierno no se trata de que no nos gobiernen, sino que gobernándonos menos nos gobiernan más. Es decir, introduce una lógica del sistema que reemplaza la acción directa al control total del proceso por el sistema, que es la gestión. La perspectiva del Estado mínimo admite cierto nivel de financiamiento estatal, pero abre la puerta a capital privado dejando para sí un papel privilegiado, el de evaluador. Por supuesto que al Estado le interesa la ampliación, la democratización y la masificación de la educación superior. Claro, son objetos hoy fundamentales. Digamos, la escolarización no es solamente un pedido que le exigimos al Estado, sino una cosa en la cual los Estados están comprometidos. Ahora, son procesos de inclusión que suponen, por supuesto, exclusiones.
El Estado tenía en sus manos la política del desarrollo, planteaba ofertas, ejecutaba, y sin embargo los resultados no parecían abarcar las exigencias de una demanda cada vez más amplia. Tampoco tenían cómo atender las críticas, muchas veces internas, de sus propias problemáticas. En cambio la gestión sí, porque la gestión parte fundamentalmente de tener el control sobre la falla, sobre la desviación, sobre la crítica, etc. La modernización de las instituciones de educación superior es un problema que pasa por este gobierno adecuadamente eficiente y sin torpeza, axiomática, que coloca un lugar novedoso al Estado en el que se dice no gobierne tanto, es decir, cómo hace lo que conviene hacer. La gubernamentalidad universitaria podemos entenderla como una racionalidad económica ilimitada, una regulación es una limitación, incluso una autolimitación que acrecienta la eficacia de quienes, gobernando menos, gobiernan más. Si nos preguntamos cómo es que esto se produce, la respuesta más atinada diría que por efecto de economía política. Es esta la que decide el nuevo escenario de la racionalidad gubernamental, más aún la organización, la distribución y la limitación de los poderes en una sociedad obedecen en lo fundamental a lo que logra asegurar esta ratio gubernativa. Otro problema actual supone el paso del gobierno de la universidad a lo que hoy se llama la gobernanza de la educación superior. El término gobernanza incorpora desde el punto de vista semántico el descrédito en que han caído algunos actores políticos que manejan la educación superior. Por ejemplo, los partidos o los burócratas, etc. Palabras más, palabras menos. El Estado mínimo, en lugar de ofertar, evaluar y controlar, hace seguimiento, establece una oficina que le asegure el proceso que ha llegado a llamarse aseguramiento de la calidad, por ejemplo. La gobernanza, esa ratio de las universidades contemporáneas, conforma en sus prácticas la expresión de un Estado que aparentemente sería ausente, aun cuando cada vez más evaluador para unas cosas, pero también demasiado presente para otras. Y cierro. Si nuestro oficio consiste en pensar, como actividad se trata de una forma de acontecimiento que requiere tiempo, que se resiste al apuro, a la velocidad que se mueve en nuestro mundo. Para pensar hay que tener tiempo. Ubicado en esa deriva, quisiera insistir en que estamos en encrucijada, pero también que podemos afirmarnos. Ni la tradición como nostalgia de la universidad, que ha dejado de ser, ni acaballarse en las tendencias procesuales de una gestión que al tiempo que controla todo olvida las tradiciones y expresa la experiencia. También tenemos una experiencia que no está puesta en juego. También tenemos algo a lo cual no hay que economizar. La tendencia de este proceso que he señalado antes es dirigido a una economía del pensamiento. Y lo que menos debemos economizar es pensamiento. El aprendizaje y el aprender a aprender están en dirección a eso. A economizar pensamiento. Ni colocarse en el campo de la utopía, pero tampoco en el pragmatismo más burdo. Es poco menos que extraño constatar que habitamos un mundo donde todo puede hacerse, pero también donde es poco lo que podemos hacer, salvo quizás seguir pensando, seguir insistiendo. Bueno, gracias.
¿Hacemos otras? Sí. Era muy oportuno escuchándolo usted, porque todo aquello que se ha naturalizado como el discurso del deber ser de la universidad suena muy lógico que la prioridad pareciera que es la profesionalización. Lo que usted nos ha mostrado hoy es un cuestionamiento, pone en duda buena parte de las lógicas, de las premisas con las que está funcionando la universidad, pero también sobre las que funciona nuestro quehacer como profesores. Pero hay dos cosas de las que usted ha mencionado hoy que me parece que me gustaría ampliarlas. Por ejemplo, la idea de tecnología social se me hace muy compleja porque es una metáfora. Y esto de que pareciera que el funcionamiento social tuviera una direccionalidad, una especie de teleología, yo creo que vale la pena ahondar eso para entender qué es lo que está pasando con la universidad. Esa es una cosa. Cuando usted habla de la expansión de este fenómeno que ha sufrido la universidad, sobre todo en el siglo XX, y lo cuestiona, ese me parece que es uno de los presupuestos más queridos de las políticas, uno de los más importantes en términos de las políticas en la educación superior. Uno podría pensar desde la contraargumentación, ¿cómo así que la masificación de la universidad no es deseable? ¿No se estaría también promoviendo un discurso que lleve a la inequidad y la exclusión? ¿O qué tanto lo que usted está planteando recoge la tensión entre masificación, cobertura, calidad? Si lo recoge, eso en otra dirección va su planteamiento, por lo tanto, con esas dos inquietudes. Para otro seminario. A ver. Voy a leer una frase. Voy a empezar por contestar un poco la pregunta tuya para leer después la tuya. Digamos, esta es la parte que a veces por eso digo que cuando estoy hablando me interrumpan para aclarar algunas cosas ahí, porque me parece mucho más productivo. De pronto después me puedo extender mucho en la explicación, pensando que habría que colocarse en el lugar, en el universo del que pregunta. Y eso es muy difícil.
Pero bueno, voy a empezar con esta frase de Foucault, que se refiere a la genealogía. Y yo lo que trato de hacer un poco es, lo que traté de hacer aquí es un poco de genealogía, cómo las cosas se constituyeron y cómo no eran siempre así. Trato. No sé si lo logré. Y entonces cito lo siguiente, lo dicho por Foucault. Si el genealogista se toma la molestia de escuchar la historia, ahora, Foucault adopta ese concepto de genealogía a partir de Nietzsche, en Genealogía de la Moral. Hacer genealogía es buscar los momentos de constitución y las condiciones que hacen que eso aparezca y que parezca como natural, pero que no es natural. Es decir, la función de la genealogía sería desnaturalizar, desmistificar. Yo acabo de señalar muchas cosas que están apenas apareciendo en los últimos 40, 50 años o menos. O sea, no han sido toda la vida. Entonces eso nos debe abrir también un campo de posibilidad de que las cosas pueden ser de otro modo. Incluso sin que lo diga, al analizarlo, ya lo estoy diciendo. O sea, la universidad no ha sido siempre lo que es hoy. Por lo tanto, también puede ser de otro modo. Entonces, si el genealogista se toma la molestia de escuchar la historia, descubre que detrás de las cosas hay otras cosas bien distintas. Que toda esta lógica de las universidades fue una lógica exportada de las empresas, de toda esa cosa del mundo empresarial. Que ese concepto de calidad de la educación además se blinda porque es muy bonito. ¿Quién va a atacar la calidad? Ahora, cuando yo hablo críticamente de la calidad, no estoy clamando por la mala calidad, porque lo hacen a uno entrar en esa lógica. Entonces el problema es salirse de eso. Y la investigación tendría que hacer eso. Precisamente para eso es la investigación. No para constatar lo ya sabido, porque entonces ¿para qué se hace? Se pierde los recursos, el tiempo, etc. Entonces dice, descubre que detrás de las cosas hay otras cosas bien distintas. No su secreto esencial y sin fecha. No, las cosas tienen fecha. O sea, pertenecen a este mundo. Sino el secreto de que no tienen esencia. O de que su esencia fue construida pieza a pieza a partir de figuras extrañas a ella. Entonces, la enseñanza no siempre fue la misma. Hay un momento con el surgimiento, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, cuando la transformación de esta cosa espacio-temporal, las modificaciones del tiempo y del espacio, y esas modificaciones del tiempo y del espacio se dieron fundamentalmente con un propósito, ganar la guerra. Y eso entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron esa mayoría de planteamientos. Se aceleró el tiempo. Y el objetivo era ese, ganar la guerra. Sencillo. Entonces, el objetivo era bajar los aviones, porque además la guerra cambia de estructura, digamos. Todas las guerras anteriores habían sido guerras horizontales. Estas guerras comienzan a transformar su geometría, son guerras verticales. Entonces el objetivo era derribar el avión. Y el avión, como tenía una velocidad, eso introduce una velocidad en la respuesta del cañón. Y el cañón ya no tiene una cosa ahí estable. Mire, en la Primera Guerra Mundial comienzan a surgir una cantidad impresionante de cosas. Pero impresionante de cosas. Incluso hasta, y eso sería una crítica, bueno, no es una crítica, pero digamos un comentario aquí a las feministas, sería el siguiente. En la Primera Guerra Mundial las mujeres comienzan a aparecer en la vida pública, porque la mayoría de los hombres estaban en la guerra.
Entonces comienzan a las fábricas de armas, comienzan una cantidad de cosas a cumplir la actividad que antes realizaban otros. Y eso no quiere decir que antes no hubiera surgido un movimiento feminista, pensamiento feminista de recuperación de la mujer, etcétera, etcétera. Lo que digo es que la guerra es la condición de posibilidad más importante para eso. Bueno, pero también transforma el tiempo y el espacio. Entonces, eso en términos de una tecnología social, ¿qué pasa? Se introduce en la educación el siguiente planteamiento. Y este planteamiento surge por fuera de la educación. Es el siguiente. Se trataba de entrenar soldados que fueran más eficaces y eficientes. Proceso que se aplicó también en las cárceles. Proceso que se aplicó también en las fábricas. Mire de dónde surge. Y proceso que posteriormente va a introducirse en la escuela. Esos procesos se llaman de instrucción del aprendizaje o tecnologías instruccionales. Se establece un objetivo, acuérdense, a una velocidad, y no puede tener en cuenta todo el panorama, todo el horizonte, sino el objetivo. De ahí, y el objetivo que tiene que ver además con el objetivo de la fotografía. Y se enfoca el objetivo, entonces usted cierra el horizonte para poder tomar esta foto, ¿no? ¿Cómo ve cuál es el objetivo aquí? Con el conocimiento, entonces se dirige al objetivo. Y al dirigirse al objetivo aumenta la velocidad. Pues no tiene en cuenta las otras cosas. Entonces, no voy a incluir en la enseñanza todo, la complejidad de ese conocimiento, sino unas partes que tengan más efecto en el aprendizaje. Entonces establezco ya no objetivos de la educación, sino objetivos de aprendizaje puntuales. ¿Ah? Puntuales. Entonces recorto, tengo que recortar, porque además esos objetivos tienen que ser objetivos medibles y observables. Entonces, establezco objetivos de aprendizaje. Ahora, los objetivos de aprendizaje los puede establecer cualquiera, no necesariamente el maestro, ni el profesor. Se lo establecen. Le planifican la acción. Y no, es que no hay tablero ahí para escribir. Ese viejo vicio de profesor de escribir en el tablero. De profesor viejo, pues. Entonces se establece el objetivo. Objetivos de aprendizaje. Puntual. Para establecer ese objetivo de aprendizaje puntual, más rápido para que el aprendizaje sea más eficaz y eficiente. Ese es el objeto. Aumentar la eficacia y la eficiencia. ¿En qué? La disparada, por ejemplo. O en la producción fabril. Entonces, ¿qué hace? Eso en la escuela. Comienza en Colombia a introducirse en lugares fuera de la escuela, que son en ACPO, Acción Cultural Popular. ¿Se acuerdan de esa, de la radio jutatense? Utilizando además los mecanismos a distancia. La tecnología que en ese momento era más desarrollada, pero es eso para utilizar esto. No es que esto inventara esta modificación del espacio y del tiempo. No sé si me entiende. ¿Sí? Entonces se utiliza la radio, que era el invento más novedoso. Y además la radio, no cualquier manera de radio, sino fundamentalmente el transistor, que en ese momento era el mayor invento humano. Porque además se podía trasladar y no necesitaba luz eléctrica. Entonces se podía llegar al campo con unos objetivos muy precisos y muy puntuales establecidos en una planificación. Entonces continúo. Objetivos de aprendizaje, que son distintos de los objetivos de la educación. Y esos objetivos tienen que formularse en unos tipos de verbos que puedan ser después constatables. ¿Ah? Sí, por ejemplo, con toda la taxonomía de Bloom, que se va a establecer en la educación, pero que proviene de fuera. Entonces, después de eso, la selección de unos contenidos.
No todos los contenidos, y además lo expulgan, no es toda la complejidad del contenido de ese conocimiento científico, de esa disciplina, de esa ciencia o de ese saber, sino unos fragmentos de eso. Entonces se fragmenta el conocimiento. Aquellos que tengan para objetivos de aprendizaje muy precisos. Y en tercer lugar, indicadores de evaluación. O sea, usted educa con O, T, I, objetivos, temas e indicadores de evaluación. Mire a lo que se reduce la enseñanza. A una acción instrumental. ¿Qué relación guarda el maestro con los conocimientos? Una relación instrumental con el conocimiento, a través de objetivos. ¿Está enseñando ciencia? No. Esa es una tecnología social. La tecnología instruccional es una tecnología social. ¿Qué se cree que fue que porque entraron el televisor y el transistor? No, esos fueron como apoyos a ese proceso. Pero lo que pasó ahí fue eso, se redujo el espacio, la complejidad. Ahora, si a un maestro, más o menos con unas condiciones bien difíciles, se le suministra esto para que haga eso, pues le queda más fácil el trabajo. Se hace más fácil el trabajo, digámoslo así, ¿verdad? Pero se evita toda la complejidad. Y yo lo que les estoy diciendo a ustedes es, pues estamos ahí. Y podemos, y entonces eso es lo que se estableció a partir del OTI que sería lo que es el modelo curricular. Y el modelo curricular es el que está entre el maestro y el alumno. Ya sería ese modelo, incluso prescindiría de maestros, sería un modelo a prueba de maestros. Estoy haciendo una genealogía de eso para mirar, pero supone que es una pregunta que nosotros mismos tenemos que hacernos, en colectivo y en privado también. Porque ahí el proceso es de pensar, bueno, entonces, esa tecnología instruccional como tecnología social, y con ese proceso se masifica, porque ya no se limita a un salón de clase, con lo cual yo no estoy defendiendo el salón de clase. Lo que estoy diciendo es que entonces esto se puede difundir por esos medios a todo el mundo. Pero en ese proceso de masificación hay una pérdida. Ahora, ¿hay unos procesos de democratización? Pues claro, pero a costa de algo. A costa de algo. ¿Y cómo se resuelve ese problema? Pues no sé, enfrentémonos a ese problema. Pues es lo que llamo es a que la capacidad que tenemos de pensar, pongámosla en ejercicio. No sé si ese... Entonces, si el profesor universitario, se limita a realizar ese proceso establecido por una guía que corresponde a un formato y en la cual su proceso se destituye permanentemente, yo no sé si pierde, porque lo tuvo alguna vez, pero por lo menos ya no puede recuperar alguna autonomía. Porque entonces la relación con el conocimiento es una relación mediada por la guía, por ese esquema, por el modelo. Y le quita toda la fuerza que tiene el profesor de enfrentarse a una dificultad en su relación con el conocimiento. Pues esa relación es difícil, complicada, compleja. ¿Y qué quiere? Ahora también lo puede hacer así. No estoy diciendo que no. Pero renunciamos, digamos, a nuestra potencia, ¿no? A nuestra capacidad de pensar, de introducir ahí complejidades. Ahora, no es que esté tan obligado.
el maestro cierra la puerta del salón de clase y así haya cámaras, también puede hacer lo que puede o lo que quiere. También puede reducirse a la aplicación del modelo, de la guía, o plantearse en una relación distinta. Porque ahí en ese caso lo que está haciendo es proceso de tecnologización del conocimiento, que ya no es ni conocimiento, ni es sabiduría, ni es nada de estas cosas. O sea, sí está en manos del profesor, ¿no? Porque evidentemente crecen los controles, pero esos controles también tienen un lugar de resistencia, de creación. Bueno, el sistema de conocimiento, ¿por qué estaría dominado por los otros sistemas? Por lo que ingresa en ese mundo. Digamos, el conocimiento ahí no es el conocimiento de lo que entendemos nosotros como conocimiento, sino todo eso formateado, que está fundamentalmente... Entonces, una pregunta es, ¿ingresa con esta cosa, ingresa el conocimiento a la escuela? ¿Ingresan las disciplinas? Es decir, ¿usted qué hace en la escuela? ¿Ingresa la biología? Convertida en objetivos de aprendizaje, seleccionados los contenidos y con unos indicadores de evaluación para mostrar a ver si eso se cumple o no. ¿Esa es la biología? Entonces, ahí aparecerían unos saberes escolares que tienen una forma de tramitación distinta que no se reduce solamente a eso. Entonces no es que el otro haya podido sobre esto, sino sobre la construcción de ese mundo, el conocimiento también se recompone en esa relación y también afecta. Ahora, yo lo que les decía antes era una cosa muy importante, porque es que no es que esto sea pasivo, esto también es activo. Este tipo de educación no simplemente reproduce las condiciones sociales, sino que produce un tipo particular de vida social, de modo de sociedad. La educación también es una cosa, la educación entendida como poder, en el sentido en que yo entiendo el poder produce. Produce cuerpos, produce subjetividades, produce. Y la educación produce. ¿Qué produce? Pues sociedades escolarizadas, por ejemplo, en la escolarización. Ahora, escolarización no es igual a educación. La educación se ha ido cada vez más escolarizando. Respondería parcialmente esa pregunta. La de la ontología de la enseñanza, profesora me la pone. A ver, no se trataría, digamos, en ese artículo que usted dice, que lo escribí hace un tiempo, ahí habría, bueno, no sé si ahí habría algo de añoranza, pero en todo caso no se trata de rescatar nada, pienso en principio, sino de colocarle a la enseñanza un papel importante y fundamental. A ver, cuando yo hablaba del lenguaje y de la comunicación, la diferencia entre lenguaje y comunicación, que no es lo mismo, ¿qué pasa con el lenguaje cuando se reduce a la comunicación? Reduce su espesor, ¿sí? Reduce toda la complejidad del lenguaje. Ayer estaban en una entrevista, me estaban entrevistando para un programa y yo planteaba, entonces me decían que cuál era entonces la escuela ideal y yo decía, yo no tengo escuela ideal. No, porque si hay escuela ideal entonces tendríamos posibilidad de acceder a eso. No, es algo que se construye. Ahora, la escuela también nos ha dado cosas, no es solamente la escolarización, sino también nos ha dado cosas. Nos ha dado el acceso a una de las manifestaciones más importantes de la cultura, que son la escritura y la lectura. Y por eso podemos hacer críticas. Entonces,
Sí, ahí está, digamos, ahí está el valor de la palabra, porque, bueno, y afortunadamente me interrumpiste en esa cosa, porque lo que está perdiendo el profesor es la palabra. ¿Dónde está la voz del profesor? Si ha sido reemplazado por todas estas cosas. Entonces, la lectura y la escritura, y por eso puede, digamos, por esa lectura y escritura yo puedo justificar la escuela diciendo que la escuela se justificaría en tanto enseñe el Quijote. Digamos, esto es una metáfora, por supuesto. Porque el Quijote nos enseña que ahí surgió nuestra lengua. Todas las complejidades de nuestra lengua, articuladas a una forma de la cultura. Todo un mundo. Y además un elemento que democratiza que si por la escuela pasan esas cosas, eso aprenderían ahí, unos se pondrían en confrontación y en esencia unos problemas que permitirían, por ejemplo, que mis hijos que pasaron por la escuela, en los cuales se les enseñó el Quijote, también puede hacer la misma escuela en los que pasan los hijos de mi empleada, para que le enseñen también el Quijote. Entonces, en ese caso, digamos, ganaría en esa forma cultural y sería un elemento de la democracia distinta a la masificación, que también le da acceso a la posibilidad esa. Ahora, con respecto a la palabra, a la voz del profesor, entonces se ha dejado quitar la voz. Ya no tiene que inventar nada, ya no tiene que convocar con su palabra a sus alumnos. Lo que tiene que hacer ahora es motivarlos. ¿Y quién motiva? O sea, ¿y qué pierde? Su relación con el conocimiento queda reducida a muy poco. Y además de eso, es reemplazada por todos estos aparatajes. Mire, me comentaba hace ya unos años, en un proyecto de investigación que teníamos por muchas partes de este país, me comentaba la directora del Departamento de Psicopedagogía de la Universidad de Córdoba, en un almuerzo. Me decía, doctor, pero yo últimamente me he reducido a lo siguiente, a entregar los videobin. Y el día que hay un videobin que no sirve, ese profesor no necesita clase. O sea, si eso no sirve, entonces usted lleva ahí eso para... Ahora que es muy difícil hoy enseñar el Quijote, pues claro, sería muy aburrido, etcétera, etcétera. Pero estoy planteando eso en términos de metáfora, en términos de la dificultad que eso implica. Es que ser profesor implica un proceso complejo de dificultad. Pensar es muy difícil, pero es muy difícil también quitarle a alguien esa posibilidad de pensar. Entonces, en esa perspectiva coloco la enseñanza. La enseñanza la colocaría en una perspectiva de incitar el pensamiento. La función de un maestro sería la de enseñar en una relación con el enseñar que sería un poco mostrar. Enseñar viene de enseña. En España le dicen a las banderas la enseña. La enseña sería como la muestra. Y entonces sería como la función del pintor. El pintor pinta y no está explicando qué fue lo que pintó, sino que muestra, y ese mostrar incita. Pero eso habría que inventárselo en el trabajo mismo. Ahora, ahora la tendencia es a que todo es autoayuda, guía para la acción, no me muevo sin que esto esté. Y entonces el terreno de la incertidumbre, de la complejidad, y no estoy planteando la complejidad aquí en la lógica de Morán, sino estoy hablando aquí es en el sentido de todo lo que implica, mejor dicho, porque la enseñanza, profesora, la enseñanza tiene la capacidad de articular,
que reemplazado por el concepto de educación, la educación no desarticula, sino que, no articula, sino que desarticula. La enseñanza pone en juego el lenguaje, la cultura, el aprender, el pensamiento, los conocimientos y no solamente el aprender. Entonces la relación no se puede reducir a la relación enseñanza-aprendizaje. Y al perder la enseñanza, se pierde el papel del maestro. O se queda reducido a esto, a facilitador de aprendizaje. Y ese me parece que es un papel muy empobrecedor. Y a hoy ni siquiera el aprendizaje, pues, sino el aprender a aprender. Que yo tenía incluido aquí, pero digamos, para no alargarme, no lo incluí. Sí, ¿algún profesor levantó la mano por ahí? Ah, sí, allá. Cuando usted plantea la masificación significa estandarizar no solamente el aprendizaje, sino la enseñanza. Claro. Resulta que podemos estandarizar productos, pero no podemos estandarizar individuos, ni desde el punto de vista del que enseña ni del que aprende. Entonces, yo diría que ese es el verdadero reto que tenemos, es no considerarnos objetos, como están considerando las instituciones, ¿sí? Tanto a docentes como a estudiantes. Entonces, esa es la encrucijada que nosotros estamos, nos estamos estandarizando, y por eso estos sistemas lo que llevan también es a la estandarización. O sea, un curso no puede tener diferentes versiones como profesores tengan, porque no es eficiente. Claro. Claro, y entonces ahí el modelo reemplazaría al maestro. Entonces, este proceso de la estandarización, por eso es que hoy, digamos, las políticas están referidas a la estandarización, el establecimiento de los estándares y de las competencias. Pero miren ustedes la reducción del lenguaje a competencia, digamos, la reducción de la palabra, de la voz, a competencias comunicativas. Las competencias están muy conectadas con la estandarización. Porque lo que se necesita son competencias que además están inscritas en esta lógica de la universalización y de la globalización. Sí. Quisiera como la pregunta de ¿cuál sería para usted, digamos, el medio que puede utilizar un profesor, la misma institución, para realizar esa deconstrucción? El profesor es el que deconstruye permanentemente. Ahora, no puede ir tampoco contra la tradición, crear un vacío. Pero entonces sería un reformista únicamente. No habría que deconstruir todo, cambiar la universidad realmente por otro elemento diferente. Sí, yo planteé que hoy no podemos ni ser griegos ni románticos del siglo XVIII, pero tampoco, digamos, y en ese sentido, ni añoranza ni acaballarme sobre esto. Digamos, en lo que coloco la potencia es en el reconocimiento de qué pasa. Ahora, en unas instituciones que son las instituciones contemporáneas, no lo he planteado tampoco en el sentido de la deconstrucción, sino más bien en el sentido eso de lo que señalé, del genealogista. Mirar cómo se han producido las cosas y cuáles han sido las condiciones que han posibilitado que eso aparezca. Ahora, mi función es mostrar eso. Mi función ha sido, o creo yo, intentar entenderla como desmistificar y desnaturalizar.
que estos procesos no son naturales, que se han construido en unas relaciones de saber y poder. Entonces nos remiten a preguntarnos qué hacemos ahí. Nos remiten a esta pregunta ontológica, si queremos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros como profesores universitarios hoy en Colombia? No en el siglo XIX, hoy. Y en este sentido de cómo pensarnos como maestros universitarios, es como pensarnos la formación para empezar a tener una mirada crítica de lo que llamamos formación, actitud crítica, construcción de pensamiento. Porque muchos de los maestros universitarios ni siquiera se piensan o se cuestionan el papel que ellos tienen en la educación. Claro. Soy ingeniero o soy físico, pero usted que está interesado en el cuento de la educación, ¿usted qué es lo que han investigado? A ver qué es lo que es diferente. El problema está en cómo construir ese pensamiento pedagógico en el maestro universitario, que se empiece a cuestionar realmente cuál es el campo conceptual pedagógico en la universidad en miras de construir pensamiento. ¿Sí? Porque hablamos de la universidad, la formación en tiempos de encrucijadas, y lo ha planteado en 3 líneas: qué pasa con la formación hoy, la masificación y el capitalismo académico, pero qué pasa con el papel del maestro frente a esas 3 problemáticas. Es como mi pregunta central. Hemos visto el problema que hay o la encrucijada que hay en la formación y en la universidad. Yo creo que la primera preocupación es, la mayoría ni siquiera se ha cuestionado esa encrucijada en la universidad. No sé si Sí, y ese punto problemático. Y ese es, digamos, mi papel. Vine a mostrar eso, ¿no? Digamos, parcialmente. También en una hora no es posible avanzar más. Pero digamos, quien sí también tiene derecho a conformarse, no estoy diciendo que no, sino que se desfigura. Yo soy físico y entonces por lo tanto es esto y y me meto aquí y ya. ¿Qué preguntas tiene? Ahora, se puede estar satisfecho, sin duda, pero vengo a plantear que ese tipo de cosas también tienen una construcción, que han pasado por unas construcciones externas que están atravesadas por el poder. Y el poder no lo veo aquí en sentido negativo, sino en sentido afirmativo. Digamos, que también se han sido una forma que ha producido el poder. Sí, profesor. No, en relación a lo que dice la profesora, es que también hay que ver que el maestro también está dentro de la sociedad escolarizada y se ha escolarizado. Claro. Y entonces no se trataría de desescolarizarse, no, pero sí de la posibilidad de pensarse ahí. Ahora, yo no estoy planteando el problema en términos de, lo dejo como tensión en este sentido. Estamos en una universidad concreta, aquí en la Autónoma, está haciendo profesores aquí con todo lo que eso implica. Pero también hay muchas posibilidades. Por Dios. Sí. Una pregunta que usted planteó desde la comisión, una duda que me gustaría que usted me ampliara su punto de vista. ¿Cómo hace una universidad en esta oportunidad para diferenciarse de esa persona que como hablar de institutos tecnológicos, instituciones? ¿Qué hace que una universidad se diferencie? ¿Qué características? Sí, esa sí sería la pregunta, no sé si del millón, pero por lo menos, digamos, hay instituciones en Colombia, para no irse a ningún lado, que reafirman su posición de universidad. Reafirman su posición en donde el trabajo investigativo no es simplemente el simulacro de investigación, donde el trabajo investigativo demanda eso que decía al puro principio,
señalando, digamos, mi aporte al trabajo, digamos, a reconocer una cosa que se da en esta universidad. 5 años de trabajo para emprender una investigación, tiempo suficiente. Porque los otros son proyecticos de 8 meses, ¿no? Una investigación, 5 años. Se le dio un tiempo además para pensarla, o sea, para elaborar el proyecto, el objeto de investigación. Digamos, cuando pasa por esas discusiones, y voy a poner aquí el ejemplo más extremo. Cambridge es Cambridge. Y está en el mundo globalizado. Y no es que simplemente se apoya en la tradición, no, sino que hay unas cosas que es necesario afirmar. Afirmar una diferencia. Y cuando estoy diciendo afirmar una diferencia es, no me borren como diferencia. No me masifiquen en ese proceso. Y ahí no estoy siendo antidemócrata, no, sino diferente. Sí, con mis problemas y mis particularidades, digamos, pero hay universidades que no pueden, digamos, tienen que ser elitistas. Me lo hizo decir. Porque es que hay unas cosas que corresponden a un estado más alto. Hay que colocarse, mi pensamiento es más nietzscheano, que tiendo a no pensar dialécticamente, sino intento un poquito ahí aproximarme a Nietzsche. Y Nietzsche no se mete en esas dialécticas, ¿no? Sino en la afirmación de la diferencia. Y él es el que utiliza el concepto de los dos animales que más le gustaban a él, era la serpiente y el águila, porque el águila mira desde arriba. Es desde arriba. Hay un texto que se lo recomiendo, que es un texto, digamos, relativamente fácil, digamos, en toda la complejidad. No hemos terminado de entender a Nietzsche. Todavía está por encima de nuestras cabezas, ¿no? Pero hay un texto, digamos, que sería un poco más asequible, que se llama Sobre el porvenir de nuestras escuelas, que fueron unas conferencias que pronunció en la Universidad de Basilea en 1872, creo que fue. Nietzsche plantea ahí 2 papeles de la cultura. Uno, de lo que ha pasado con la cultura. O se ha vuelto una cosa muy restringida o muy amplia. Digamos, ahí estaría como una especie de encrucijada, ¿sí? Como una especie de encrucijada. Muy restringida o muy amplia. Entonces dice, restringido es aquella cultura que se remite al especialista que está focalizando ahí. O la otra cultura como moneda corriente. Y entonces plantea una crítica y un cuestionamiento. Entonces dice, 3 cosas pido a mis lectores o a mis escuchantes, porque eran unas conferencias, ¿no? Que no haga incorporar su pensamiento y su persona en esto. Me quieren llevar allá. Bueno. 2, que no pida propuestas y proyectos, ¿no? Y la tercera se me olvidó, pero que es muy importante la tercera. Bueno, ahora me acordaré. Entonces, ¿qué plantea? Dice él, no, hay que estudiar gramática en la escuela. Y el papel que le da de afirmación a la lengua. Fundamental, fundamental. Y ese problema de la lengua, ese problema de la palabra, ese problema no se puede reducir a competencias comunicativas. Me comprometo, si es posible, pues depende también de ustedes, de una charlita de más de media hora sobre el porvenir de nuestras escuelas. Me encantaría.
porque es un texto escrito en el siglo XIX que es muy potente, y que es además de los textos, yo no sé si más sencillos, pero por lo menos más leíble de Nietzsche. Porque el problema con Nietzsche no es que uno no lo entienda ahí, sino que uno va por ahí, cuando uno dice, claro, la cosa es así, no, es que no era así. Bueno, gracias. Sí, con una condición, que los escuchantes se lean el texto. Es un libro chiquito. Okay. ¿Ah? ¿Está en internet? Ah, vale. No sé, no sabía si estaba en internet, ¿sí? Bueno, mil gracias.